Un saludo a todos ustedes con este webinar que ya es el número 25 de la serie de 30 que tenemos programados y quiero darles una noticia o hacerles una aclaración porque cuando diseñé esta serie fue a finales del año pasado, cuando todavía no teníamos esta pandemia desgraciada que estamos sufriendo y viviendo, y lo llamé coaching para el desempeño. Pero a la vista de las circunstancias actuales, no me queda otro remedio, o por lo menos he creído aconsejable, preparar otro webinar especial que emitiremos la semana próxima y será sobre las reacciones y las actitudes y cómo afrontamos las crisis, y que creo que puede ser útil para directivos y en general para todo tipo de personas. Haciendo ya esta aclaración de que este es un coaching para el desempeño, pero que luego vendrá otro webinar sobre cómo afrontar la crisis del coronavirus, el sufrimiento y las dificultades económicas que sin duda vamos a tener. Eso lo dejo para un webinar que emitiré la semana próxima. Así pues, hoy vamos a hablar del coach ejecutivo y verán en esta transparencia que hay un eje horizontal a la izquierda del cual aparece la palabra retador y a la derecha apoyador. Y en el eje vertical, en la parte inferior aparece la palabra facilitador y en la parte superior la palabra directivo. Vamos a analizar todo esto. Retador. El coach tiene que retar, tiene que poner a su cliente delante de su propia realidad para retarle a realizar algún cambio o los cambios que necesite para ser más eficaz, para ser más empático, para poder dirigir mejor las organizaciones o su organización. Y en ese sentido reta, en ese sentido cuestiona, en ese sentido pone a su cliente, al coachee, como delante de un espejo para que se vea cómo es y vea y descubra por sí mismo los retos que tiene delante y que hasta ahora por una u otra razón no ha podido afrontar, o en parte o totalmente. Pero al mismo tiempo, y ahora vamos al eje de la derecha, tiene que apoyar. Es decir, de nada sirve cuestionar, de nada sirve retar, de nada sirve poner en cuestión o, digámoslo con una palabra vulgar o normal, apretar al coachee si al mismo tiempo no le ofrece el apoyo, la ayuda, no el consejo, aunque parte del consejo puede ser también, puede estar también en el coaching, pero apoyarle precisamente para que cambie los pensamientos, las actitudes, los comportamientos. Y luego, en el eje horizontal, tenemos que, por una parte, es facilitador, y el facilitador lo que hace es animar, facilitar, como dice la propia palabra, el que el coachee por sí mismo vaya descubriendo lo que necesita hacer o cambiar,
tanto en su acción como en su pensamiento, pero a veces el coach también es directivo en el sentido de que exige o pone sobre la mesa lo que cree que el cliente tiene que hacer. Por lo tanto, ven ustedes que esta es un cuadro que completa, creo yo, con suficiencia los papeles que hace el coach y que no solamente es de acompañante, de guía, sino que es complejo y al mismo tiempo creo yo que completo. Y el, a su vez, verán, y ahora vamos al recuadro primero de la izquierda, que cuando es retador y directivo, al mismo tiempo tiene que colaborar y, como ya hemos hablado, retar. Si vamos al recuadro en el que aparece directivo y apoyador, tiene que ser un guía en el sentido de que puede proponer ideas, para que el coachee, el cliente las adopte, y catalizador, es decir, ya saben ustedes el catalizador, que es una sustancia en presencia de la cual se produce una reacción química con mayor rapidez o con mayor eficacia. Si vamos ahora al recuadro inferior izquierdo, que es la combinación de retador y facilitador, ahí se le puede proveer de información, puede ser un puente de unión entre su situación presente y la situación futura que busca, por lo tanto es asesor de carrera profesional y asesor en recursos humanos. Y si es apoyador y facilitador, y estamos ahora en el recuadro inferior derecho, tiene que ser un gran escuchador. Ya hemos hablado y hemos visto la escucha activa. Tiene que ser una caja de resonancia, que lo que el coachee, el cliente, diga, sea como la caja de resonancia en un instrumento de cuerdas, en un violín o una guitarra, que lo que hace es amplificar la vibración de la cuerda que produce el sonido. Y eso también es ser mentor. Por cierto, en la parte superior izquierda de retador y directivo, pues ahí tiene que ser o ayudar a fijar objetivos al cliente, y en la parte de apoyador y directivo, el modelo de rol que el coach, que el profesional tiene que ser para su cliente. Claro, para ser modelo de rol hay que merecerse y haberse ganado esa capacidad, y eso tiene que ser con nuestro propio comportamiento, con nuestro propio aprendizaje, por supuesto con nuestra formación y nuestra formación continua. Y como ven, todo esto configura un cuadro muy complejo de todo lo que significa ser coach ejecutivo. Y vamos ahora a ir desgranando pues todas estas capacidades, todas estas actitudes y aptitudes. ¿Para qué se usa el coaching? Para planificar y revisar, planificar la empresa, planificar las relaciones con sus grupos de interés, revisar lo que ya ha hecho el cliente y que el propio cliente lo revise y compruebe si eso es realmente lo que pretende o si vale la pena, después de esa revisión, introducir alguna variación o algún cambio. Para delegar, que es algo muy difícil,
porque la cuestión está en el equilibrio o en qué es primero, si delegar o tener confianza, porque resulta que la delegación y la confianza están muy unidos y es como lo del huevo y la gallina. Yo delego en otra persona confiando en que hará o cumplirá bien el objeto de la delegación, y cuando yo compruebo que cumple eso bien, seguiré delegando más porque al mismo tiempo estaré recibiendo no la información, sino la acción de las personas a las que he delegado, en las que he delegado, y eso me inspira confianza. Para la resolución de problemas, no estamos hablando aquí de problemas matemáticos, pero sí resolución de problemas de orden personal, de orden estratégico, también problemas financieros, para evaluar, para medir, aunque yo no soy partidario o no creo en que todo se puede medir, pero sí se puede evaluar, aunque no sea con una métrica eh, comparable con o asimilable a la métrica matemática, pero para evaluar la situación en la que se encuentra un cliente, un coachee, y para evaluar también qué alternativas o qué salidas o qué caminos le ofrece la situación actual. Para abordar cuestiones relacionales. Muchos coaches traen, o mejor dicho, reciben de sus coachees, de sus clientes, información sobre diversos tipos de relaciones que tienen con otras personas dentro y fuera de la empresa, porque tampoco, y eso se lo decía al principio cuando hablábamos de la neurociencia, no hay un cerebro para el trabajo y otro cerebro para la vida privada o personal. Y el desarrollo personal, aquí es donde realmente se incide más ya en lo que es el coachee o el cliente como persona y cómo puede desarrollarse de manera más satisfactoria y de manera que haga más fácil y al mismo tiempo más exigente y al mismo tiempo más empática la relación con otras personas de su entorno, sea el entorno organizativo, el entorno empresarial o el entorno personal. Para el aprendizaje de habilidades, porque a veces, muchas, el cliente, el coachee, nos dice que quiere desarrollar una habilidad de hablar mejor en público, o una habilidad para saber conducir mejor un equipo, o una habilidad para saber cómo relacionarse mejor con los grupos de interés, especialmente clientes y proveedores, para el desarrollo de equipos, porque aquí estamos hablando del coaching ejecutivo individual, pero cada vez se está imponiendo más la idea de que el coaching de equipos es mucho más eficaz, entre otras razones porque la unidad natural de trabajo en las organizaciones son los equipos, y por lo tanto sería a los equipos a los que habría que hacer coaching como grupo, como conjunto. Son técnicas diferentes, a veces complementarias, y al coaching de equipos dedicaremos uno o más webinars en la segunda serie que les he anunciado para cuando termine esta actual. Y para más cosas, y para las cosas que sirve, es precisamente para saber cómo abordar situaciones de crisis, situaciones de dolor, situaciones de dificultad, que a veces, según cuál sea cómo nosotros la abordamos,
obtenemos un resultado positivo, que en estas circunstancias no puede ser otro que la continuidad de la empresa, y si no lo abordamos con cierta o con ciertas capacidades, seguramente la empresa cerrará. No solamente, naturalmente, influyen las capacidades de los coaches o del coachee, también influyen muchísimo las condiciones financieras, que son totalmente ajenas a la voluntad tanto del coachee como, por supuesto, del coach. Vamos a ver cuáles son las experiencias de nuestras vidas. Y vamos a recordar alguna figura de autoridad. Entendemos como figura de autoridad a una persona que, en la que en los primeros años de nuestra vida nos vimos reflejados y nos ayudó, aun sin darse cuenta quizá, a ser lo que hoy somos, porque para nosotros era un espejo en el que mirarnos. Y eso es una figura de autoridad. Las figuras de autoridad más normales son los padres, el padre y la madre. Pero tampoco hay que descartar que tengamos más de una figura de autoridad, o que a lo mejor en alguna familia disfuncional el padre o la madre o los dos no pudieron ser la figura de autoridad que yo necesitaba, pero tuve un profesor o un mentor que sí que me ayudó y en el que pude mirarme y que me impactó positivamente. Y vamos entonces a pensar qué es lo que hicieron que nos agradó. A lo mejor algunas de las cosas que nos hicieron y que no nos agradaron en el momento, como por ejemplo poner cierta disciplina, luego hemos comprobado que ha sido muy útil en nuestra vida ya de adultos. O, por lo tanto, visto retrospectivamente, tenemos que estar agradecidos, por lo tanto, porque nos ha agradado esa actitud de imposición de disciplina, o la actitud de exigir trabajo, o la actitud de exigir esfuerzo, que a lo mejor en el momento en el que se nos dijo por primera vez nos pareció muy duro, y sin embargo en la vida hemos comprobado que esas capacidades, que esas cualidades nos han servido muchísimo. ¿Y cómo nos hizo sentirnos? Y yo añadiría, ¿y cómo nos hace sentirnos? Porque a lo mejor algunas de estas cuestiones que he planteado nos hizo sentirnos mal cuando éramos niños, pero ahora nos hace sentirnos muy bien. Y otras, desde luego, nos hizo sentirnos muy bien desde pequeños y nos siguen haciéndonos sentir muy bien. Pero fijémonos, como digo, en la experiencia de nuestras vidas, fijémonos, recordemos las personas que pueden haber sido nuestros padres u otras personas que influyeron en nosotros, y piensen en qué es lo que hicieron que nos ha agradado tanto, que nos ha gustado tanto y que nos ha servido tanto, y cómo nos hizo sentirnos entonces y también cómo nos sentimos ahora. Entonces, vemos aquí que ellos, las figuras de autoridad, me trataron como un igual, porque cuando, por ejemplo, me impusieron disciplina, me trataban como un igual, porque esas figuras de autoridad se autodisciplinaban. Escucharon mi punto de vista, porque si en algún momento yo tuve alguna queja o alguna dificultad, me escucharon con atención y supieron contestarme lo mejor que pudieron, fundamentalmente porque creyeron en mí.
Es decir, la figura de autoridad se vuelca con nosotros porque creen en nosotros y porque creen que lo que esas figuras pueden aportarnos nos van a servir en nuestras vidas. Me plantearon retos, ya los he citado anteriormente, pero también me ofrecieron diversión, entusiasmo, alegría y sobre todo me apoyaron y me sentí seguro, porque hay momentos en nuestras vidas en los que por razones diferentes o por el paso de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a la edad adulta o por cambios de vida o de residencia o por muchas otras razones podemos sentirnos inseguros. Y esas figuras de autoridad me proporcionaron seguridad y me dieron toda su atención. La atención, qué cosa tan importante. Hemos hablado sobre la atención cuando vimos los webinars sobre neurociencia, pero es un tema tan importante que también volveremos a él de manera más profunda en la segunda serie. Pero la atención realmente es lo que nos hizo sentirnos bien, porque incluso cuando pudieron regañarnos o pudieron ponernos ante una realidad de que veían que no cumplíamos, por ejemplo, pues un escaso trabajo o poca disciplina, el hecho de que se fijaran en ello también es que estaban atentos a mí. Por lo tanto, la atención nos la facilitaron o nos la proporcionaron, no solamente cuando nos intentaban corregir, sino cuando también elogiaban lo que íbamos consiguiendo en la vida. Recuerden que hemos visto otro webinar en el que les decíamos que hay la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y entonces, en la mentalidad fija, decíamos que el problema que tienen es que ya creen que han llegado al borde de sus capacidades y por eso seguramente si a otras personas que dependen de nosotros, bien económicamente, bien empresarialmente, bien familiar o humanamente, yo creo que lo fundamental, más que la, por así decirlo, la, perdón, mentalidad fija nos dieron que nos proporcionaron la mentalidad de crecimiento y con esa mentalidad de crecimiento lo que nos apoyaron fue nuestros esfuerzos. Y entonces me sentí especial porque me atendían, me querían, incluso cuando me corregían, valorado, porque a quien no se valora ni se le atiende, pero tampoco se le corrige. Confiado, porque yo veía el espejo de esas figuras de autoridad y creyendo en mí mismo, porque si ellos me prestaban atención y creían en mí mismo, eso a mí me transfundió, me transmitió la confianza en mí mismo. Todo esto, aunque ahora me refiero a figuras de autoridad, es perfectamente compatible y explicable en el coaching. Y de hecho, estamos hablando de coaching y no de figuras de autoridad. Y el coaching se atiende mucho a la parte emocional, sin que en absoluto descuidemos la racional. Pero en general, las personas, los directivos, tienen más dificultades en el área emocional que en el área racional. De hecho, muchos
por sus experiencias vitales, por sus circunstancias, han conseguido casi enterrar lo emocional como si no existiera, aunque ya vimos cuando revisábamos la neurociencia que eso aparentemente puede ser, aparentemente podemos aplastar, enterrar las emociones, pero en algún momento concreto vuelven a salir. Y entonces Daniel Goleman, en un libro que publica en 1996, habla por primera vez de la inteligencia emocional, del cociente emocional, y nos pone de relieve cómo, mientras que el coeficiente intelectual, el IQ, representa un 33% de, digamos, de los factores de éxito en nuestro trabajo, el cociente emocional, que es la medición de la inteligencia emocional, representa 2 veces más, el 66%. Y eso en cualquier tipo de trabajo. Tengámoslo en cuenta. Y en las habilidades directivas, porque la columna de la izquierda era para, digamos, el público en general, la parte de inteligencia racional, lo que mide el coeficiente intelectual, representa solo un 15%, y la inteligencia emocional, el cociente emocional o el coeficiente emocional, representa el 85%, mucho más para directivos que para cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de actividad. Veamos luego en qué, por qué elementos se caracteriza el coeficiente intelectual, el IQ, y por qué elementos o datos o componentes se caracteriza el coeficiente emocional representativo de la inteligencia emocional. En la columna de la izquierda está lo que mide el coeficiente intelectual, y lo que quiere medir es la verdad, pero es la verdad racional. Y en la columna de la derecha lo que mide o lo que estimula el coeficiente o la inteligencia emocional es la confianza. Si vamos a la parte racional, vemos que, por lo tanto, hablamos de hechos, de contratos, de la ley, de mi criterio propio, de mi resultado propio, de mi experiencia propia, de ordenar, de empujar. Como ven, muy centrado en mí mismo, muy centrado en el yo. Si pasamos ahora a la columna de la derecha, que se caracteriza por la medición y la práctica de la confianza, vemos que ahí entran los sentimientos, el contacto personal, la justicia. Ven que a la izquierda está la ley, pero a veces, desgraciadamente, la ley y la justicia no coinciden. Frente al criterio propio de la izquierda está la conciencia de los demás, tenerlos en cuenta, porque forman parte de mí también. Frente a los resultados propios de la izquierda están tener en cuenta las ideas de los demás, y frente a la experiencia propia están las expresiones de los demás. En lugar de ordenar, pedir, en lugar de empujar, extraer. Todo esto es lo que caracteriza estas dos cualidades, porque las dos son cualidades nuestras y las dos tenemos que practicar. No podemos solamente pensar en lo emocional, pero ya vemos la importancia relativa de lo emocional frente a lo puramente intelectual.
Vamos a ver entonces ahora cuáles son los cuadrantes de la inteligencia emocional. Y tenemos en el sentido vertical las acciones y la consciencia. Y en el sentido horizontal, el yo y los otros. Cuando combinamos la consciencia con el yo, tengo solamente la consciencia de mí mismo. Cuando combinamos la consciencia con nosotros, tengo también la consciencia de los demás, además de la de mí mismo. Cuando pensamos en acciones y en el yo, es la autodirección, que yo me organizo, me dirijo y yo solo trato de buscar mis objetivos. Pero cuando combinamos, mejor dicho, las acciones en el sentido vertical con los otros en el sentido horizontal, nos encontramos con las habilidades sociales que son las que realmente tenemos que desarrollar en las organizaciones, porque si por algo se caracterizan es porque están formadas por grupos de personas, es decir, por otros. Y vamos a ver, todo cambio empieza por la conciencia de mí mismo, por la combinación de conciencia y yo. Y entonces, a partir de la conciencia de mí mismo, si miro o giro hacia abajo, veo que tengo la autodirección que es la consecuencia de las acciones que yo emprendo por mí mismo, y si giro o miro hacia la derecha, veo la conciencia de los demás. Y cuando todo esto confluye, es cuando llegamos a las habilidades sociales, que es las que ocasionan o causan un impacto positivo en los demás. Por lo tanto, el cambio empieza en la columna izquierda superior y se perfecciona, no diré termina, porque los cambios no terminan nunca, pero se perfecciona en la columna derecha inferior. Vamos a hablar ahora un poco de nuestro entorno de trabajo. La inteligencia emocional es una actitud, es una forma de ser. Goleman la define como la capacidad de entender mis propias emociones, la capacidad de entender las emociones de los demás y la capacidad de gestionar mis propias emociones y las de los demás para un logro positivo. El coaching es comportamiento, es la inteligencia emocional en la práctica. Y ambos, es decir, el comportamiento y la inteligencia emocional, son habilidades personales que se pueden adquirir, que se pueden desarrollar. Y precisamente esta es la tarea última o final, o la tarea que resume todas las actividades que veíamos en aquel cuadro anterior tan complejo que tenía 4 cuadrantes. Entonces, ¿qué es el coaching? Es un medio para ayudar a las personas a descubrir y trabajar con lo mejor que se tienen, primero para sí mismos, en segundo lugar para las personas con las que trabajan y en tercero para los equipos con los que operan. El coaching no es una disciplina nueva. De hecho, Sócrates, algo así como 300 o 500 años antes de Cristo, ya en Grecia tenía un procedimiento de enseñar a sus alumnos a través de las preguntas.
que es una herramienta fundamental, aunque no la única. Y hay otras también tan importantes como la pregunta, pero en fin, es una de las herramientas fundamentales del coaching. Por lo tanto, no es, como les digo, algo que se haya inventado hace 20 o 30 años. Lo que pasa es que hace 20 o 30 años las enseñanzas de Sócrates y de todos los filósofos y pensadores que han venido después y que afortunadamente han sido muchos, coincidiendo además con la complejificación de la empresa, con que las cadenas de montaje, con que aquello que decía Henry Ford, que el problema que tengo, decía Ford, es que cuando pido dos manos para trabajar, con las dos manos viene una cabeza que no me interesa. Pero es que en la actualidad han pasado más o menos, sí, unos 100 años, 105 años desde que Henry Ford empezó su actividad como fabricante de automóviles. Hoy en día el sector industrial, las cadenas de montaje no forman sino un 15, un 20, como mucho un 25% de la riqueza de cualquier país, y el sector servicios, el sector de atención, el sector de prestar atención y servicios, en general tiene una importancia infinitamente superior a lo que es la vieja industria, y es cuando realmente tenemos que descubrir y perfeccionar nuestros modos de ayudar y colaborar para precisamente que los equipos, que es la unidad básica de las empresas, como acabo de citarles en un webinar anterior, pues sean capaces de lograr sus objetivos. Otra cuestión es el potencial. La pregunta es, ¿qué porcentaje del potencial de las personas se utiliza normalmente en el trabajo? Y aquí les hago una aclaración. No es lo mismo potencial que compromiso o esfuerzo. ¿Qué porcentaje creen ustedes se utiliza, qué porcentaje de potencial se utilizan en las personas? No se les dice a muchas de ellas, quizá no con palabras, pero sí con actitudes y gestos, que la parte de pensar la dejen al otro lado de la puerta y que aquí se viene solo a trabajar, que pensar ya me corresponde a mí, que soy el jefe, pero no nos damos cuenta de que todas las personas tienen un potencial que es difícil de comparar porque seguramente imaginémonos un humilde obrero de una fábrica, luego puede tener una afición o una práctica de alguna habilidad o actividad en su casa, fuera de las horas de trabajo, donde realmente muestra todo su potencial, que es muy superior al que le concedemos en la empresa porque le consideramos un simple, pues una herramienta. El concepto de Henry Ford, dos manos, pero que la cabeza no la necesito. A ver qué porcentaje es el que ustedes calculan, y lo que les pregunto es qué ejemplos o evidencia puede usted alegar para justificar el porcentaje que ha elegido. Seguramente serán sus propias experiencias, seguramente será su propio potencial, si usted trabaja por cuenta ajena, el que a lo mejor no se tiene en cuenta, que no importa, no interesa en las empresas. Y si usted es un directivo, eh, razone, recuerde cuántas veces ha pensado en el potencial que tenían determinadas personas o todas las personas de su empresa, y si ha sido muchas o pocas veces, o ha pensado solamente en que son dos manos para trabajar y que la cabeza la tenían que dejar fuera.
¿Y cuáles son los obstáculos que impiden la emergencia de más potencial? Porque en realidad, cuando nacemos, tenemos un enorme potencial. Fíjense en el potencial que tienen los bebés y los niños para dos cosas fundamentales. Una, para hacerse querer. Seguramente es una necesidad, la de hacerse querer, que viene impuesta incluso por la biología, incluso por la evolución, porque el niño tiene que hacerse querer para recibir a cambio los cuidados imprescindibles para su supervivencia. Pero luego, cuando ya el niño es adolescente, o ya no digamos cuando es adulto, realmente lo que pasa es que a lo mejor hemos pasado por instituciones, empezando por las escuelas, en las que no se miraba el potencial, solo se miraba lo que hacíamos o lo que no hacíamos, y el potencial no se vislumbraba o no se quería vislumbrar. A lo mejor se quería hacer de nosotros robots o personas que copiaran o que fuéramos copia de otras exactamente iguales, que eso sería un robot. ¿Y cuáles son las circunstancias que lo impiden? Puede haber circunstancias externas a nosotros como internas. A lo mejor en algún momento de nuestra vida quisimos demostrar o mostrar nuestro potencial y la respuesta que recibimos fue, si no un castigo, a lo mejor una reprobación o una indiferencia. Y esa sería una circunstancia externa, o mejor dicho, interna, que nos hizo ser de una manera porque venía impuesta por una externa, que era que quien tenía que reconocer nuestro potencial no lo reconocía, y cuando nosotros quisimos mostrarlo, la reacción fue negativa o por lo menos de indiferencia. Parece ser, por los estudios que yo he visto, que solamente expresamos normalmente un 40% de nuestro potencial. Es decir, que hay un 60% que se desaprovecha, que se tira por la basura o que se tira por la bañera. Y esto es muy triste cuando realmente en la actualidad las empresas necesitan el talento, que es el potencial puesto en acción para conseguir los objetivos, y necesitan el talento más que nunca. ¿Y cuál es el principal obstáculo interior que impide que surja? Pues ya lo he dicho antes. A lo mejor tuvimos alguna experiencia en la que quisimos mostrar nuestro potencial y se nos recortó las alas. Se nos recortaron las alas. Es decir, el miedo. O se nos recibió con desprecio, con desdén o con indiferencia. Y entonces lo que hicimos fue nosotros decir, parece que mi potencial no es valioso, no solamente no es valioso, sino que no es querido, y si quiero mantener mi posición, mi puesto de trabajo, mi situación en la sociedad, lo que tengo que hacer es esconder, cuando no cortarme la cabeza, y eso sería el miedo. Y es que dentro de nosotros podemos llevar un rival que es mucho más amenazador que el que está al otro lado de la red, si estamos pensando en un partido de tenis. Pero ese rival es nuestra parte inconsciente, a la que ya me he referido profusamente en varios webinars y en el que también incidiré y profundizaré en la segunda serie de webinars,
y es que por alguna experiencia que hemos vivido, por alguna circunstancia en la que nos hemos encontrado, hemos adoptado posiciones no solamente de acción, sino incluso de pensamiento, que, impuestas por el miedo, nos obligaban a seguir un carril que se nos ponía desde fuera, pero realmente a veces vemos como amenazas cuestiones que no lo son, porque si las amenazas son reales, hacemos bien en tener miedo. Pero recuerdan que cuando hablábamos de la evolución y de la neurociencia, hablábamos de que había muchas veces, perdón, en las que en la empresa actual veíamos amenazas que evocaban amenazas que nuestros antepasados vivieron en la sabana africana, y sin embargo en la actualidad esas amenazas no existen, son solo imaginaciones nuestras. Por lo tanto, el desempeño, el rendimiento, podríamos decir, es igual a nuestro potencial, pero al que hay que restarle las interferencias internas de las que la falta de fe en uno mismo es la más importante. La falta de fe es una interferencia interna, pero esa falta de fe no es de nacimiento. Cuando los bebés y los niños aprenden rápidamente y al mismo tiempo quieren congraciarse rápidamente con sus cuidadores, porque en ellos les va la vida, en la relación con sus cuidadores, ahí el niño, el bebé, está teniendo un desempeño que es igual a la totalidad de su potencial, sin nada que lo disminuya. Pero a lo largo de la vida, esa falta de fe, como les digo, no es de nacimiento. Son a veces circunstancias, son vivencias. Recuerdan que cuando hablábamos en la neurociencia decíamos que eran circuitos neuronales que han quedado almacenados en nuestro cerebro y que en algún momento determinado esos circuitos neuronales vienen a la superficie, vienen al hoy, al ahora, y los vivimos como si esas dificultades que tuvimos en algún momento de nuestra vida se estuvieran reproduciendo o produciendo actualmente. Por lo tanto, es la falta de fe, sí, pero la falta de fe siempre tiene una motivación, que por cierto es una de las tareas más importantes del coaching, no la de la falta de fe, sino más en general el ver nuestra parte inconsciente. Se recuerdan que les hablaba de la posibilidad de salirse de uno mismo y verse desde fuera, y eso se ve perfectamente en el coaching. Y ahí, con la ayuda del coach, el coachee puede identificar situaciones, vivencias que están representadas en el cerebro por circuitos cerebrales que nos han hecho que hoy tengamos falta de fe. Pero tenemos que tener la esperanza, porque sabemos que el cerebro es plástico y que puede cambiar
de que esos circuitos cerebrales donde radica la falta de fe se pueden sustituir por otros mucho más positivos. Y entonces hay un juego interior. Lo del juego interior se utiliza en coaching porque uno de los maestros del coaching moderno han sido entrenadores o algún jugador de tenis que hablaba del juego exterior y del juego interior. Es decir, en la pista de tenis, aparte del juego exterior, que es devolver la bola y devolverla con astucia, con capacidad, para que el contrario, el contrincante, a su vez cometa una falta, pero tenemos el juego interior. ¿Qué tenemos que hacer interiormente para conseguir que el juego exterior sea eficaz? He hablado de tenistas, pero me refiero fundamentalmente a un señor conocido, cuyo nombre es Tim Gallwey, que es quizá un precursor del coaching actual. Por lo tanto, el juego interior es eliminar los obstáculos internos de desempeño, de aprendizaje y disfrute en el trabajo. ¿Cuáles son los principios esenciales del coaching? Pues tenemos la consciencia, primero consciencia de yo mismo, de mí mismo, y luego consciencia de que pertenezco a uno o varios grupos sociales, y la responsabilidad. Yo soy responsable de mí mismo y también en buena medida soy responsable de mi grupo. Otro principio, o mejor dicho, otras habilidades, la indagación. La indagación, recordarán que hablábamos de alegar y de indagar. El coach profesional tiene que tener la capacidad de indagar del coachee su historia, sus experiencias, sus emociones, precisamente para ponerlo sobre la superficie, porque si está oculto, si está debajo de la mesa, yo no puedo trabajar con ello, pero si lo pongo sobre la mesa ya puedo trabajar con ello, modificarlo, y ese es el sentido del coaching. La escucha activa, a la que ya nos hemos referido con suficiente, creo yo, amplitud para no tener que ahora repetirnos. Y los pasos son las metas, la realidad, las opciones y la voluntad. Para aquellas personas que estén ya algo versadas o bastante versadas en coaching, es el método GROW, que aquí yo lo he traducido al español por metas, realidad, opciones y voluntad. Lo primero, las metas. ¿Qué es lo que se desea cuando se viene al coaching? Lo siguiente es la realidad. ¿Y qué está pasando ahora? Porque si tengo unas metas determinadas es que ahora no me están pasando lo que pretendo alcanzar con las metas. Y luego las opciones. ¿Y qué podrías hacer? Estamos hablando en condicional, de momento. ¿Qué podrías hacer? Porque son las opciones que tenemos delante de nosotros. Y finalmente está la voluntad. De todo eso que podrías hacer, ¿qué es lo que quieres hacer? Vamos a analizar ahora algunos de los componentes a los que nos hemos referido en la transparencia anterior. Y aquí decimos que la consciencia son aportaciones relevantes y de alta calidad desde la propia voluntad. Es decir, desde la propia voluntad
yo puedo desarrollar mi conciencia para descubrir más de mí mismo y de más calidad. La responsabilidad, que es la opción de la persona de asumir la tarea. No hace falta, creo yo, mayores explicaciones. Y luego están las preguntas eficaces. Yo ya les he dicho que es una herramienta fundamental del coaching, aunque no es la única, porque a veces los silencios, eso que a veces nos da tanto miedo, eso que a veces nos cuesta, porque nos cuesta estar en silencio, porque cuando estamos en silencio nos ponemos en contacto con nuestro mundo interior y por eso, aunque las preguntas eficaces son muy importantes, los silencios son al menos tan, si no más importantes. Son las que atraen la atención, el pensamiento y la observación. Son las que se focalizan para lograr claridad, detalle y precisión. No se juzga. Juzgar, yo creo que no deberíamos hacerlo nunca, pero desde luego en el coaching es claramente contraproducente. Y si hay un coach que juzga, ese coach debería volver a formarse como coach porque no está haciendo las cosas bien. Y crea un bucle de feedback, es decir, que cuando yo hago una pregunta que atrae la atención de mi cliente o de mi coachee, estoy generando en mi coachee seguramente una respuesta que a su vez da origen a otra pregunta. Y ese es el bucle al que me refiero. Por ejemplo, preguntas como ¿qué más quieres? ¿Qué más está ocurriendo ahora? ¿Qué más podrías hacer? ¿Y qué más harás? Recuerden que primero hablábamos del condicional y luego de la afirmación. ¿Qué podrías y luego qué harás? Y preguntas eficaces con detalle. Que hay que preguntar, escuchar y observar. Porque no solamente es escuchar lo que entra por nuestros oídos, sino también observar la actitud corporal, el tono, la posición de las manos o de las piernas, o el temblor, o la posición de los ojos. Todo esto es parte de la observación. Y ahí nosotros, los coaches, no debemos tener nuestros propios objetivos. Eso sería tan malo como juzgar. Tenemos que prestar atención y ayudar al coach, al coachee, a que logre sus propios objetivos, nunca los nuestros. Y por lo tanto usamos sus mismas palabras. No nos creamos que por ser coaches y por tener cierta facilidad de palabra y cierta práctica de hacer preguntas, podemos utilizar palabras grandilocuentes, palabras que a lo mejor tienen un sentido si hablamos en entornos de filosofía o de psicología, pero en el entorno del coaching tenemos que utilizar el mismo vocabulario que utiliza el cliente. Y todo lo demás no es más que un ejercicio, pues yo diría que de orgullo mal entendido, un ejercicio de mala práctica de coaching. Y luego empieza con los aspectos más amplios
y se va estrechando el campo después para aumentar la focalización. Esto es como un embudo que tiene una parte ancha y una parte estrecha. Tenemos que empezar haciendo preguntas e indagaciones de carácter general, ancho, como la visión de helicóptero, para luego ir descendiendo, para luego ir estrechando el campo e ir focalizándonos, centrándonos en las cuestiones que el coach, que el coachee, mejor dicho, quiere resolver. Las preguntas abiertas, ya nos hemos referido a ellas anteriormente. Nunca preguntas que solamente den lugar a una respuesta de sí o no, sino preguntas que den lugar a un desarrollo en la respuesta, y para eso son el qué, el cuándo, el quién, el dónde, es decir, los hechos, los facts. Hay que plantear preguntas de sondeo. ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántos? Referido a hechos concretos. Y aquí damos por terminado hoy este webinar, que espero haya sido de su agrado y espero volver a verles, a oírles, me gustaría también, la semana próxima. Buen día a todos y muchas gracias.